Esto es un reto interesante, ya que dos de las personas que me influencian en mi caminar, no tan solo en el mundo espiritual, sino en el secular, son los esposos Montilla, quienes por muchos años hemos hecho cosas juntos. Y obviamente me han pedido que hable en este día de un tema tan culebreado, yo diría. Y desde este lugar digo que esta es una perspectiva, o sea, es la idea de un pastor sobre papel. Y digo sobre papel porque voy a leer, porque a los pastores que le dan un micrófono comienzan a hablar mucho disparate y se salen del tema a veces, y no quiero hacerlo. Quiero quizá con mucho respeto leer esto, pero antes de leerlo voy a pedir a mi esposa Yolanda, que está aquí hoy por primera vez, y mi hermano Chachi, que voló anoche de República Dominicana y lo levanté temprano. Póngase de pies, Yolanda, Benjamín, mi esposa, y mi hermano. Yolanda es mi esposa por los pasados 48 años, lo que somos jovencitos, y tenemos 5 hijos, 3 hijos y 5 nietos. O sea, son una familia ya en retiro. Dije que voy a leer porque pienso entregarle este documento a la doctora y doctor Montilla para que quizá lo integren a algún tipo de documento que puedan ser llamado de Dios, desafíos y soluciones. Un llamado de Dios. Aquí están un grupo de estudiantes, pastores, y es con profundo sentido de responsabilidad espiritual que aceptamos el reto de hablar en este momento y en esta audiencia de líderes espirituales, de un tema tan complejo y lleno de preguntas como son los llamados del Todopoderoso a su servicio, con las implicaciones y complicaciones que tienen estos llamados al servicio, porque hay entrega, negación y cambios profundos, que en términos eclesiásticos se llaman epifanías y momentos de contacto con la divinidad. Eso se puede expresar como poeta, como algo distante en la historia, quizás como una historieta presentada por un cineasta, caracterizada por el arte y la interpretación que tiene un pedazo de la historia puesta en película, novela, artes plásticas. Podríamos repetir historias por siempre, bien narradas, leídas como modelos de recordar sin saber cómo, dónde y cuándo. Los personajes que escogí para esta ponencia no hablan mucho de las Sagradas Escrituras y hacen referencias sumarias. El primero de ellos es Abraham, con un llamado interesante. Y traje unas gráficas que yo no sé si se pueden o no proyectar, de las condiciones geográficas y históricas de este hombre que le llaman Abraham primero, y luego se llama Abraham. Y eso tiene una significancia importante en el rol, en el papel que él va a jugar en el propósito del llamado y del trato con el Todopoderoso. Ustedes notarán en mi vocabulario que es un poco hebreo y un poco de esas cosas que yo utilizo.
Esa es mi epifanía. Abraham. Abraham es un caldeo. Aquellos que estudiaron historia, Caldea es la Mesopotamia, que es entre el río Tigris y el Éufrates. Y de ahí, de un momento se le pide que deje atrás la familia. Qué fuerte y cuesta arriba. Me imagino el asunto de poner distancia, entregar la familia para ir a un lugar incierto. Se parecen a nosotros los emigrantes. Futuro desconocido. Eso se lee posteriormente cuando lo que hacen la crónica lo hacen con una elevada cantidad de alegatos, como el padre de la fe. Luego hablaremos de las dificultades que tienen esos llamados y las definiciones de qué esos llamados tienen. Sin embargo, hay unos procesos y estrategias que tiene el Todopoderoso para sacar de la situación y cumplir con el llamado. Esto quiere decir en castellano, Dios te llama, te va a procesar, en unos momentos tú vas a entender que ese proceso es muy difícil, y lo vamos a ver con Abraham. Creo que Dios no tiene tiempos ni espacios. Nosotros sí tenemos tiempos y espacios. Él aún está llamando a individuos como nosotros, a gritos y a grupos, a tareas muy difíciles, muy difíciles. Sin embargo, sigo leyendo. Sin embargo, en esta modernidad llena de retos muy complejos, debemos comprender y saber que el Todopoderoso está siendo llamado para llevar adelante su obra en esta generación. Llamados locales, regionales, nacionales e internacionales. Claro, en este momento deseo sacar la diferencia a personajes de las Sagradas Escrituras y con ello sacar ejemplos aplicables a estas sociedades influenciadas por varias fuerzas. Las fuerzas incontrolables de la tecnología, que puede o no afectar negativamente al llamado espiritual. Sí, al hablar de llamados, sus dificultades y estrategias para salir adelante. En la vida de este hombre, Abraham, anterior a su llamado, se conoce muy poco. Sin embargo, de su proceso, puede salir adelante Abraham de todas las cosas que encontró en su proceso. Encontraríamos, número uno, sus posesiones. Abraham era un hombre muy rico, muy poderoso. Inclusive la escritura habla de que él era uno de los orientales con más riquezas, uno de los ricos de su pueblo, y él tuvo que dejar atrás un poco. En pocas ocasiones se encuentran individuos que se atreven a dejar atrás su zona de confort para obedecer. Es muy duro dejar de que mis posesiones económicas, sociales y culturales, y de que ser ahora siervo de Dios. Muy poca gente hace eso. Pero Abraham no tenía heredero, y en el mundo en que él, y ahí las gráficas me hubiesen servido, él no tenía heredero. Eso era un reto increíble para él, que no tenía heredero para dejarle todas esas riquezas y posesiones que él había adquirido. Tenía un sobrino que luego le iba a ocasionar muchísimos problemas. Su esposa, una mujer entrada en edad llamada Sarai, porque ella no se llamaba Sara. Lo que pasa es que en el concepto de los lenguajes, y no están puestos en la gráfica, pero en los lenguajes que se hablaban en Mesopotamia, en caldeo,
el hecho de llamarse un nombre y cambiarse de nombre tenía un significado importante en el llamado que se le daba. Por eso Abraham se llamaba Abraham primero y luego Abraham, que tiene dos connotaciones diferentes, Lo mismo con Sarai, que luego se convierte en Sara. Esto tiene un concepto muy profundo en la cultura de donde venía el siervo Abraham. Incluso Sarai, que ya estaba muy entrada en edad para ser madre, ella tuvo una conversación con un ángel, con Balac, y ella se le rió al Balac. Por eso el nombre del hijo de ella se llama, en la posteridad se llama Isaac, que quiere decir en arameo risa. Incluso cuando se enteró de la promesa fue incrédula. Le entregó a su marido una de sus mejores siervas, una morena preciosa que tenía por ahí bien curviada, y le dijo: ya lo dijiste, tiguerazo, haz lo que tienes que hacer, porque yo no te puedo dar hijos, yo estoy ya seca. En otras palabras, ella no tenía menstruación ya, por tanto, si una mujer no menstrua, no puede tener reproducción. Pero esta mujer, interesante eso, muchas veces nuestra propia familia son los obstáculos a nuestro ministerio. Voy a repetir eso. A veces nuestra propia familia, la que duerme con nosotros, se opone a que tu ministerio y tu llamado se haga efectivo. Es usada y te da inclusive una sierva. Y en este caso, la sierva no necesariamente es una cosa sexual, sino te dice: mira, ¿para qué tú te vas a meter en eso? Tú sabes que los pastores, las pastoras sufren muchísimo. No te meten en eso, muchachos, nos quedamos así, vamos de vacaciones para allá, para donde sea que usted vino. Déjate de cosas, tú estás loco, Abraham, estás perdido. Y le entrega a Agar. Oiga esto, Agar en árabe tiene un significado que no me da tiempo aquí suficiente para explicarle, las gráficas no me van a permitir. Agar quiere decir muchas cosas en hebreo y también en árabe. Ya está. Ese es el mundo en que ellos vivían. Esta simbología se la voy a dejar a ustedes, los estudiantes que quieran profundizar en el concepto, en los conceptos que leemos en la Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes católicos que realmente no adentran en el mundo sociohistórico en que se desarrolla la Biblia. Te lee la Biblia, que es una copia número 26 del castellano, eso es lo que leemos en Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y hago también estas gráficas para que luego se utilicen en otras enseñanzas más profundas. O sea, ese es el mundo en que en el mundo se llama mundo cuneiforme. La palabra cuneiforme es que las letras y los símbolos, no había alfabeto, no había un alfabeto romance, que es el que nosotros utilizamos. No había A, B, C, C, H, D, F, G, H, I, no había eso. Habían simbologías que representaban las creencias. Y Abraham viene de ese mundo, muy antiguo. Estamos hablando de 5,000 años. No estamos hablando de 2 días, sino que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Es luego el apóstol Pablo el que nos hace una mención en el capítulo 11 del libro a los Hebreos, donde se nos da una panorámica de ese padre de la fe. Pero ese padre de la fe tuvo, me parece, 2 o 3 ¿cómo se llama eso? Dificultades para poder llegar como usted o como yo al cumplimiento del ministerio. Yo era un muchacho joven en el 1969 y un pastor de aquí de Patterson llega y me da una noticia. Esa noticia era que yo
Yo muchacho de la Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, calle Media 18, bautizado por Alejo Mercedes, y sea un muchacho enamorado de... ¿puedo decirlo? Yo ando con permiso. Cuidado. Ahí tengo a Sara. Voy a decir, porque para ustedes también. O sea, nosotros los seres humanos tenemos planes. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene planes, ¿no? Y Dios mira nuestro futuro. Y yo estaba en deseo de ser algo importante en mi pueblo, en mi gente, y como todo joven, 17, 18 años, yo había levantado una iglesia, siempre he levantado iglesias, siempre, desde muchacho, de jovencito. Y le digo a mi siervo, mi rabino, mi maestro, mi mentor, don Gregorio Burgos Vega, que vivía en mi casa, y me dice, este es un testimonio personal de mi agar y de mis mulas y de mis caballos yo tenía una proyección de ser. De mi familia viene de gente que quiere ser algo, entonces me influenciaron para que eso pasara. Y de momento, mis santos hermanos, ese pastor sueña, para los que van a ser pastores y son pastores, sueña y me dice, ni Caunabo ni Alfredo, me dio los nombres de los que él había presentado como todo siervo sincero, y que Dios le había dicho que yo iba a ser el pastor. Y yo le dije, usted se está volviendo loco. Tengo 17 años, soy un muchacho. Ponga Caunabo, ponga Alfredo, ponga Nengo, ponga cualquiera de esa gente ahí. A mí no, usted está esa cosa de que Dios me mandó de que ser pastor. Y yo quiero ser pastor, no, yo voy a ser médico, y después de médico voy a ser político. Esa cosa de que pastor. Yo voy a ir a la iglesia, voy a bautizarme, voy a cantar. Es más, yo tengo una gente aquí que cantaba conmigo en el coro. De lo que le estoy hablando, tengo un testigo personal, que mi prima. Esa prima hermana de mi sangre. Y yo no quería saber nada de eso de que pastor ni pastor. Si yo vengo de una familia de bandidos. Así mismo fue. Bendecido sea su nombre. Bueno, o sea, un cristiano de la secreta. Vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Agar para mí representa, y para usted debe representar, ¿cuál es su Agar que le invita a tener otro hijo? Fíjense que el hijo de la promesa, lo que esa mujer hizo, parecía algo inocente y permitido en el tiempo de ella. Después del nacimiento de Isaac, el patriarca pasa por un terrible problema por mostrar el nivel de confianza de fe en un ser que le pidió un hijo en sacrificio. O sea, ok, vamos a ver. Agar le dice, acuérdate con la morena, lo voy a poner en varonero, y ella tiene un hijo llamado, ¿cómo se llama el muchacho? Ismael. Si yo tuviera una pizarra, le mostrara que la M es la única diferencia entre el nombre Israel e Ismael. Es lo mismo. Pero no tengo tiempo para la lingüística. Pero simplemente si usted coge el nombre Ish, quiere decir hijo, el, que es la variante pronominal, es la variante del nombre sagrado. Todos los nombres en la Biblia de profetas terminan en él. Ezequiel, Joel, ¿por qué? Todos terminan en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué terminan en él? Es una pregunta para ustedes, mis hermanos. Todos los libros de la Biblia, de los profetas, terminan en él. O los otros terminan en Ia, Isaías, Jeremías, todos terminan así. ¿Por qué? Entonces, hay un secreto que quiero compartir con ustedes. Ese Ismael y ese error de esta mujer, ese apresuramiento de la promesa, trajo como resultado
el nacimiento de las tres grandes religiones del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. Wow. Esos tres grandísimos grupos que abarcan billones de seres humanos sobre esta tierra están peleando hoy en este momento en que yo me dirijo a ustedes. Claro, este espacio no es suficiente para rememorar tantos detalles de este ser extraordinario, y prefiero dejarlo como hijo el padre de la fe. La parte A dice: no debemos olvidar de la promesa. A mí me dijeron, tú vas a ser pastor, y contrario a lo que yo quería, pues lo tuve que ser. Dios me mandó. Ahora, en esta gráfica que estamos mostrándoles a ustedes ahí, es como en los tiempos romanos, en los tiempos después de la Mesopotamia y esas cosas, se hacían sacrificios y llamamientos y libaciones y cosas para que el siervo de Dios, fíjense que todos son hombres ahí, y eso tiene el resultado ahorita. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Sigo, no mucho, 5 minutos más. Ok. El llamado de Moisés y de otros hombres que tuvieron que tener una importancia en la vida de la Sagrada Escritura. Pero yo en este día quiero terminar mis palabras hablando de un llamado y una dificultad que tiene que ver con género. Mujeres. Las mujeres. A las mujeres no estaban representadas ni por nombres. Y yo quiero voy a usar un texto, un solo texto. Y si usted no había visto ese texto en la Biblia, por favor, tenga paciencia con este pastor. Es el capítulo 5 del libro de Génesis, verso. ¿Quién me puede leer eso? Yo quiero que alguien lo lea. Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Por favor, alguien que lo lea con voz alta para yo decir lo que tengo que decir en el momento en que lo tengo que decir. Génesis capítulo 5, verso 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice ahí? Oiga lo que dice ahí. Del 1 en adelante dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Yahweh al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Un momentito. O yo estoy leyendo mal. Ahí dice que el nombre de quién, de ellos, le llamó Adán. Entonces nosotros nos hemos inventado que hay Adán y hay que. Ese texto dice que el Dios Todopoderoso le llamó a los dos. ¿Le llamó cómo? ¡Wow! Eso es increíble. ¿Y por qué entonces una mujer no puede ser pastor? Vamos al capítulo número 16 del libro de Romanos. Yo le voy a dar la lista de las mujeres pastoras. ¿Por qué? Porque tienen llamado de Dios, y ejercen ministerio. Contrario a la tradición machista que hablan. Primero me dice que Dios lo llamó a los dos, Adán. Es un plural. Si usted lo lee en hebreo o lo lee en griego, dice Adames. O sea que la mujer y el hombre son iguales delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fue un grupo de machistas que hicieron unas diferencias de género, de colores. Y hoy voy para mis clases encendido con esto. Sí, voy encendido, de verdad que sí. Le llamaron a los dos. ¿Cómo se llamaban los dos? ¿Cómo se llamaban los dos? Adán. A un obispo de esos recalcitrantes no se le puede enseñar esto.
Que la mujer porque menstrua no puede ser pastor, vamos a hacerle una interectomía, punto. Y es pastora, no tiene menstruación. Podemos esperar que llegue a los 50. Porque los hombres crearon reglas que obstaculicen el desarrollo de la obra. Y le voy a decir mi prejuicio. Yo creo que las mujeres son mejores y más fieles que los hombres. Oiga lo que acabo de decir. Eso es bien profundo en el mundo religioso. No sé si me dan una oportunidad más de hablar de esto. Yo creo que las mujeres son más fieles, que lo puedo mostrar con la Biblia. Las que siguieron a Jesús hasta el sepulcro fueron que hombres, mujeres. ¿Y dónde estaban los hombres? Huyendo esos bandidos, no creyeron nada. Pedro dijeron, mira, tú eres de ellos. Dijo, yo, tú estás loco. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. O sea, no es un gallo que va a cantar de 2 patas. Se le llamaban gallo a la persona que decían, en el mundo hebreo, en el mundo islámico sí se entiende, que tienen 3 horas de oración. Entonces el gallo se sube arriba en la azotea y grita el momento de oración. Eso es lo que quiere decir gallo en la Biblia. Las mujeres, por tanto, ¿quién me tiene el 16 de Romanos? A mí me gusta usar la Biblia para probar mis tesis. Ahí hay una lista de pastoras y pastores. En la misma condición, ahí dice que varón y hembra lo creó y lo llamó Adán. Eso quiere decir que lo hizo igual. El nombre de ellos, plural. Por eso es que cuando uno lee la Biblia verdaderamente y se mete en el nombre de Dios, le llama Elohim. Elohim es el plural del nombre Eloha, que quiere decir el solo Dios. Pero Elohim es el plural, es como decir los Alejandros. Eso no es un solo Alejandro, son muchos Alejandros. Entonces, la Biblia enseña en el capítulo, y con esto voy a terminar porque tenemos clase y voy en servicio. Mire, le dice ahí la Biblia, en la lista de mujeres pastoras que hay en la Biblia, de llamados, y entonces los hombres le pusimos a ellas las dificultades de ascenso. Y entonces en las 3 grandes religiones no se ordenan sacerdotes, no se ordenan rabinos, no se ordenan rabinos primero, no se ordenan sacerdotes en la Romana Católica, ni se ordenan en las iglesias tradicionales de imam, no se ordenan imams, mujeres, y entonces le obstaculizaron a más del 60% de la población llegar a ser la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere este pastor hoy? ¿Qué quiere este obispo hoy? Liberar a las mujeres que hay aquí. Liberarlas. No se dejen llevar de esos cuentos. Eso es mentira. Una mentira que se promulgó y se estableció por los que tenían el control de la realidad y de los medios económicos. ¿Quién me lee? Y si se puede poner ahí, se lo voy a permitir porque va a ser mi lectura conclusiva. Capítulo número 16 del libro a los Romanos. Lo que pasa es que yo me aprendí la Biblia de memoria. Perdóneme que me haya aprendido así, pero yo me aprendí la Biblia con versos y versículos que quiere decirlo. Eso es que así me enseñó mi maestro. Ahí dice ¿qué dice ahí? Adelante. ¿Quién me lee? Uno en adelante. Os recomiendo. Además, ¿A quién? a nuestra hermana Febe. Ok. Siga. ¿La cual es qué? Quítalo de ahí y póngale pastora. Eso de diaconisa no es la mujer que se encarga de sentar gente. Ella era una colega de Pablo. Diaconisa de la iglesia de qué? De Cencrea. Yo no le voy a... Siga leyendo. En el Señor. ¿Cómo es digno de qué? De los santos. ¿Y que qué? Y que la ayude en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Siga. Porque ella ha ayudado a muchos. Y
a mí mismo. ¿A quién era que había ayudado? A Pablo. ¿Y quién? Usted tiene que ser colega de Pablo para poder ayudarlo. Sigamos. ¿Saludo a quién? Ok, ahí está otra mujer. ¿Qué es un colaborador? Un pastor que ayuda a otro pastor. Esa pastora estaba ahí ayudando, colaborador en Cristo Jesús. Sigan, Romanos. ¿Y que pusieron qué? Que pusieron su vida por mí. Sigan. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, esas pastoras eran pastoras de las iglesias de los gentiles. Sigan. ¿A quién? A la iglesia de su casa. ¿A quién? ¿Saludad a quién? ¿Saludad a quién? Mírala ahí. Saludad a María. ¿Eso es un hombre o una mujer? ¿Es un hombre o una mujer? La cual ha trabajado mucho. ¿Y qué es trabajado mucho? Que ha sido pastora, que ha estado trabajando en el ministerio. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Siga, mi hermana. A Espeneto, Ajá. amado mío, No estoy leyendo con usted. Muéveme los 7. que es el primer fruto De Acaya. Ajá. para Cristo. Ajá. Siga. Saludad a María, A María. la cual Ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad ¿A quién? a Andrónico. ¿Y a quién? Y a Junias. ¿Mis qué? Mis parientes. Eso es. Y mis compañeros de qué? De prisiones. Si tú no eras pastor y eras pastora, usted no iba a ninguna prisión. Ellas estaban en prisión también. los cuales son muy estimados. ¿Entre quiénes? Ok, ¿cómo estimados ellos son apóstoles también? Ahí está escrito. Y que también fueron antes de qué? Antes que yo, dice Pablo, en Cristo, mujeres. Caramba, ¿y quién fue que hizo ese lío? Me voy a parar ya. Néstor, me voy a parar ya. Me voy a terminar mi exposición y hago de ustedes este documento porque yo entiendo que hay un gran problema en las iglesias cristianas con su sexismo de creyendo de que una mujer no puede. Yo le estoy diciendo a ustedes que sí que puede. Y yo fui instruido por una mujer. Mi abuelita Mietoní, que me dijo que Dios no hablaba español, que Dios lo que hablaba era inglés, y que yo tenía que aprender a orar en inglés y a decirle el Padre Nuestro en inglés, porque lo que uno habla en español, de qué disparate. Eso dijo mi abuelita chiquita, la abuela de ella. Esos cocolos no jugaban. Y yo fui alfabetizado con la Biblia, pero la Biblia vieja de mi abuela, que la había traído de Saint Kitts. Y yo aprendí a leer inglés a los 7 años, 7, 8 años, de una Biblia en inglés. Dios le bendiga y Dios le guarde. Muchas gracias por su bendición. Aleluya, gloria a Dios. Pongámonos en pie. Aleluya, qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Te voy a poner al lado de Pablo.